Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a los amigos del canal del Coven Internacional Ecléctico. Hoy tengo el placer de charlar un rato, de parlotear un rato con es una palabra española, parlotear, una palabra informal pero que se usa. Hoy voy a parlotear un rato con mi amigo Sam, un amigo mío que vive en Francia y que al igual que yo también nos gusta mucho el Esperanto. Muy buenas tardes, Sam. No, buenos días, es la misma hora que en España. En España ahora es la 2 de la tarde. Todavía se dice en Francia bonjour, todavía se dice buenos días. En francés, a este de ahora nos decimos bon après-midi. Le matin, bonjour. En la tarde nos decimos bon après-midi, bonne journée. Bon Bon après-midi, bonne journée, mon ami. Mon ami. Comment ça va? Bien, bien, lo mismo. Lo mismo. Pues al amigo Sam, Ok. bueno, no sé si tú nos quieres contar un poco cómo nos conocimos, de dónde eres, si quieres hacerte una presentación. Ajá. ¿Cómo estoy? Comenzó mi presentación rápidamente. Hola a todos, Vale. me llamo Samuel, tengo 43 años, soy de Francia, hablo el francés, el inglés, un poco español, el alemán también. Ahora aprendo con Manuel el Esperanto, no solamente por Duolingo, pero por un canal de Telegram, un canal de Esperanto. No, nos conocemos por este canal. El Esperanto, En una Esperanto. bella y hermosa idea que tuvo un señor llamado Zamenhof. El Esperanto, muy querido por muchos, muy insultado por otros. En poquito a poco me está gustando defenderlo, porque es una belleza y porque lo amo. El Esperanto se propone como lengua puente entre dos personas que hablan diferentes lenguas para que ninguna de las dos tenga ventaja y haya una neutralidad. Zamenhof era un gran lingüista y hizo un gran estudio de lenguas comparadas y creó la lengua más fácil y más hermosa jamás sonada. Pero le hacen muchas críticas al Esperanto. Dicen el Esperanto es un idioma muy moderno, es un idioma artificial y por extraño que parezca, nosotros vamos a ser capaces de defender tal cosa. Por ejemplo, el Esperanto, una de las cosas que permite es la supervivencia de las lenguas. Sí, 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 sí. Porque las lenguas dominantes acaban aplastando a las lenguas chiquitas. Y sin embargo, el día en que se haga el Tratado Esperantista Universal, todos los dialectos y lenguas del mundo quedarán salvados como por arte de magia. ¿Quisieras tú hablarnos un poquito sobre la lengua francesa? No en francés, sino sobre la lengua francesa, San. Vivo, vivo en Pays de la Loire. Esta región está en noroeste de la Francia. Es la región la región de los reyes, de los casteles. Mi hablo sin acento, mi parlo là en acento
muy plato. La, Lo es, com- sí, la, la lengua francesa después la revolución francesa, las lenguas regionales desaparecen. En el siglo XX está la nación, estato muy fuerte, la persona, me, gu- una lengua única sirve a unificar la nación y la me población. gustaría, me gustaría entrar en el diálogo. Un segundo, San. Ah, sí, Resulta de que yo vivo en un país brutísimo. España es un sí, país muy bruto, muy bruto, muy bruto. Aquí no muy, conocemos la ciencia. Aquí ajá, vivimos en la oscuridad. Aquí vivimos en la Edad Media. Y tenemos una forma de ser muy, muy, muy testaruda y somos muy malvados, tan malvados que nuestro país cogió una de las lenguas de la región más dominante para imponérsela a toda la nación, porque España es un país malvado. Esto es una pequeña broma que hago sobre la no, leyenda negra española. Es una pequeña broma que hago porque esa crítica tan fuerte que recibe mi país, que somos capaces de realizarla, estudiando, me he dado cuenta de que otros países han hecho la misma jugada, pero que ha pasado mucho más desapercibida. Porque el compañero Sam nos cuenta que él habla el francés sin acento. Eso quiere decir que en el resto de Francia, cuando hablan el francés, tienen acento. Y ah, poco a poco vamos a desvelar el por qué sucede eso, ajá, ¿no? El por qué sucede eso, por qué la gente de Bayona o la gente de Occitania o la gente de Normandía o de la Alsacia o de la Bretaña, por qué ajá. hablan el francés con acento, qué Sí, sucede. es en también en España, la persona, la homoid, la gente que vive en el sur de la Francia o en el sur de la España, hablan un acento muy fuerte, como tú, como en mi región, no sabemos, no habemos muy fuerte acento, es muy plato, muy simple. Yo lo que sí he llegado a la conclusión de que en el país del Loira, en el país de la Loire, Oui. la gente habla el francés correctamente, sin acento, porque ellos están hablando verdaderamente su lengua materna. Y sin embargo, en la Alsacia, en la Es, Occitania, en la Normandía, en la Bretaña, mm, no es eso lo que está sucediendo. Entonces, es bonito ver cómo el francés verdaderamente es la lengua del país de la Loire y que se acaba imponiendo como lengua dominante debido a que los reyes de la Francia eran la lengua que hablaban. em, la, les, el francés, la, le plus puro es en Tours, es muy cerca de mi ciudad, es el francés de París, si queremos, hablamos un francés muy correcto, sí. ¿Cuántas lenguas Uh, existían en la Francia antes de la Revolución Francesa y hoy día siguen antes, existiendo? antes muy diferentes, bretón, la vasco, catalán, occitán, en norte el ch'ti, picard, El, diferentes, el alsaciano, sí. el corso, Corso, sí, corso es, ¿de sí. acuerdo? Y Um, en Provence, tenemos la provincia de la provincia. entonces en la Provenza
también tenían ellos el provenzal occitano. Sin darnos cuenta, hemos pronunciado más de 10 idiomas. Mal, diferente, es el acento. Ajá. Es un acento. Antes, en mi región, los dialectos es diferente. El dialecto es lengua que está modificada. Hace muchos dialectos, pero a este momento los dialectos desaparecen. Ajá. ¿Puedo decir algo? ¿En dialecto o la Francia de ahora momento? Dialecto es con l'estime en français. Si je parle français, le français d'aujourd'hui, ça va être celui-ci. Un français pur, très plat, très sonore, très simple. Un français. Je suis très heureux parce que je peux comprendre toi. Je suis très heureux parce que je peux comprendre un peu a toi. Porque de verdad, yo tengo un estudio muy profundo que viene a hablar de la lengua universal, diciendo de que en realidad todo el mundo hablaba en su pueblo la lengua de su padre y de su madre, porque, por ejemplo, si a ti, Sam, te cuentan, tú ahora mismo estás estudiando el español, y a lo mejor a ti te pueden contar que el diminutivo del español de mesita se puede decir, de mesa se puede decir mesita, se puede decir bonito, pero en realidad es muy estandarizado, porque en el pueblo de mi abuela Pilar, en paz descanse, se decía bonico, en Galicia se dice boniño, y mesica, y se puede decir mesica, mesita, mesilla. ¿Y qué es lo que pasa? De que cada pueblo hablaba como su padre y como su madre. Tengo aquí un libro que es de Gonzalo de Berceo, que dice que es el primer poeta en escribir en español. Y cuando abro las páginas, me encuentro un potaje que eso no se le puede llegar a describir, que sea español en la vida. Y cuando veo los análisis universitarios que le hacen a las poesías de Gonzalo de Berceo, me encuentro con barbaridades que te dicen la gente que tiene hasta mezcla de riojano, una de las lenguas perdidas que ya ni siquiera se escuchan en España. Entonces, ¿qué es lo que me están contando? Me están contando de que yo estoy contando de que cuando entro a los alcázares de Sevilla y veo los tapices dedicados a Carlos I y V de Alemania, emperador del Sacro Imperio, veo en los tapices que están escritos en una lengua que si quieren decir que es español, a mí me da la risa. Llega un momento en que sí, el señor de Lebrija escribe la primera gramática española, pero que sí, tiene incluso matices diferentes a las que tenemos hoy día. Y es aquí donde yo llego a defender al esperanto, porque resulta de que al esperanto le llaman artificial, le llaman moderno, y resulta de que el italiano y el alemán son tan antiguos y tan artificiales como el mismísimo esperanto, porque se crean en la misma época y se crean, el alemán se crea porque se funda la nación alemana, que no existía antes de su fundación en el siglo XIX, y la República Italiana, que no se funda hasta el siglo XIX, y en Italia más de lo mismo. En Italia cada región y cada pueblo tiene su forma de hablar, como en Extremadura, que existe el lagarteiro, que es un idioma que habla un pueblo, y se lo habla, el lagarteiro, ¿quién lo habla? Lo habla un pueblo, no lo habla más nadie. ¿Y qué es lo que pasa? De que yo creo en esa lengua universal, una lengua universal con 1000 dialectos, pero con las raíces léxicas totalmente comprensibles, porque no me creo eso de que el corso sea una mezcla de francés, italiano y catalán. Lo que me creo es que es la lengua madre moviéndose y meneándose. Cuando la República Italiana se funda, el gobierno italiano
coge a personas que fabrican un idioma artificial llamado el italiano y se lo imponen a todas las regiones, a todos los dialectos de toda Italia y meten a los niños en la escuela por obligación y a la gente aprendió el italiano. Esta es la historia del italiano. Es un idioma precioso, como pueda ser el esperanto. Que el esperanto es artificial, sí, sí lo es, porque es sincero. Es sincero. Y voy a frenar un poco. En Francia, los parisianos obligan la estudiante en la escuela a hablar solamente francés para unificar la población. En los regionales desaparecen después de la revolución para haber una Francia muy fuerte. El francés se hizo esos gestos pacíficamente. Sí. La Revolución Francesa fue pacífica. Después, para unificar todos la población. Ajá. Yo, sin ánimo de declarar la Revolución Francesa ni buena ni mala, desde una neutralidad sí digo que todas las regiones de Francia, todas, se levantaron contra la República, pero perdieron. Y no se levantaron todas a la vez, se levantó una vez, otra, porque creo que hay que comprender de que el anterior reino de Francia le sucedía lo mismo que al reino de España, que era un poco un mosaico cultural, en donde esa nación se podría decir que tenía muchos países dentro. De hecho, tu región se llama el País de la Loire, lo mismo que aquí en España tenemos el País Vasco. País Vasco. Se ve claramente como esa zona, o sea, se ve como el bretón, el normando, tienen incluso orígenes diferentes. Los normandos tienen orígenes vikingos. ¿De acuerdo? Es belleza. A mí simplemente me gusta quitarme los pelos de la lengua. Eso es una expresión española cuando uno tiene una lengua afilada como la de una serpiente. Y me gusta meter los dedos en las llagas, pero sobre todo me gusta defender al esperanto. Y sí que es verdad de que hemos visto el análisis un poco así por encima de cómo se fabrica el italiano, de cómo se fabrica el alemán que tenía 4, 5, 6 acentos, pues se debatieron cuando fundaron la República Alemana, se debatieron entre coger el bohemio o el de Múnich o el de esto, el otro, y hubo uno de ellos que se hizo más dominante y se les impone, y cuando uno en vez de decir if, dice if, le dice, no, eso no está bien dicho. Y resulta que es como lo decían ellos en su pueblo. Los alsacianos tienen acento cuando hablan el francés porque no están hablando su lengua materna. Y las personas se resisten, la cultura se resiste. Yo como andaluz, por mucho que quiera hablar el español, cuando yo digo chache, chi, chochu, sase, si, su, estoy sacando la lengua, el sonido mozárabe, se quiera o no ver así, porque está en mi ADN, está en mi ADN y sí que hablo el español medianamente bien, claro, con un dialecto andaluz seseante, porque en la propia Andalucía hay más de un acento. En Andalucía hay personas como yo que todo lo decimos con sase, si, so, su, y luego hay otros pueblos que lo dicen todo con zace, si, so, su. Y el español, verdadero entre comillas, gramatizado, diferencia bien entre la S y la C y la Z. Gracias. Pero la lengua, pero el problema está en que yo no lo hago queriendo. Lo hago, lo que me sucede a mí es que es lo que me pasa en mi lengua, en mi boca, en mi sonido. De igual manera, el francés, cuando colonialmente se extiende a lugares como Haití o Senegal, aparecen otros tipos de francofonía que también viene fruto del intento de hablar el francés ciertas otras bocas. Cuando el haitiano habla el francés, a eso le llaman el crió,
y se puede decir que más que un francés es una francofonía. ¿Estaríamos correctos en eso? En Canadá es diferente, en Senegal es diferente. No conozco el italiano. Haitianos, vecinos de la República Dominicana, en el corazón del Caribe. Ajá. Dominicano, sí. No sé cómo se hablan. Pues, ¿Conoces? pues lo que le sucede es eso, de que son personas de origen africano Ah, que oui. no están hablando una lengua materna medianamente impuesta, pero en el ADN tienen otra boca. Entonces, cuando hablan el francés, la gente de Haití, además, yo hablando con ellos lo decían. A mí que me gustan las lenguas, chaspurreaba con los haitianos, que son muy mal mirados en la República Dominicana. No sé por qué, son buenas personas. Y ellos, a su dialecto, a su forma de hablar francés, entre ellos, saben que se le dice el crió. Ellos les dicen, nosotros lo que hablamos en verdad es el crió. Y hay hasta diccionarios de crió. Pero claro, cuando nos dicen los lugares en donde se habla, los lugares francófonos, evidentemente el país de Haití aparece como un país francófono. Pero cuando tú vas con la lupa a hablar con ellos te dicen que lo que están hablando es el crió, ¿no? Pero sí que es verdad que es un francés totalmente. Pero cuando lo hablan ellos con su boca, el sonido cambia y la acentuación cambia y hay que estar muy rápido para captarlo, ¿no? Oui. Oui. Por favor, cuando sea posible me gustaría hablar, si puedo. En francés. Bueno, en francés, tengo un francés ya macarrónico porque hace muchos años que no hablo francés. Salut, Sam. Oh, très bien. Pero en castellano. Oh, bien. ¿Eres de castellano? Ah, oui, la norte. Oh, bien. Oui, je suis aussi prof de Ah, très français. bien. Mais mon français, c'est chaque jour pire parce que il y a No. beaucoup de temps que je ne le parle pas. Ah, Alors, no. j'ai perdu beaucoup de vocabulaire et les phrases, bah, c'est pénible. Je ne trouve pas. Enfin, vous parlez très bien. Je vous vois, désolé, mais c'est très bien. Oh, Je- merci. Tu es C'est trop très bien. gentil. Merci. Non, il n'y a pas de A quoi. ver, yo quisiera hablar en castellano porque quisiera que me escuchara, que me entendiera todo el mundo. Quería haber hablado cuando hablabais de los dialectos y incluso le he mandado a Manuel un mensajito así en privado. Manuel, me gustaría hablar, pero no quería interrumpiros tampoco. He abierto mi micrófono pensando, me verán que quiero hablar, pero bueno, lo siento. Quería comentar que en el sur de Francia, por la Sí. zona de Albi, Albi es una ciudad importante para Albi, oui. los, sí, para los, bueno, hubo los albigeois, eran de Albi, era un movimiento Los cátaros, religioso. Los cátaros, sí. Era un movimiento religioso, pero según mi manera de entender, era, era una comunidad, era más que una religión. Yo creo que era también una manera de vivir en comunidad, En en comunidad. comunidad. Es, No era, para mí es lo mismo en Tolosa. Tolosa, Albi es la misma región. sí, Eh, efectivamente, la gente está muy simpática, sí. muy afable. Es diferente. En norte soy muy frío, Totalmente ah, de acuerdo. ah, Totalmente de acuerdo. Bueno, pues sí. yo tengo una amiga que la conocí en Albi, ella vivía en Albi entonces, ahora vive su madre en Artés.
y ahora ella vive en Figeac, vive más en el centro de Francia. Entonces, esta chica tenía unos vecinos que hablaban patois y tenía otra amiga en Loriol, al lado de, ahora se llama Cordes-sur-Ciel, pero antes se llamaba solamente Cordes. Cuando yo fui a Francia en el año 75, solamente se llamaba Cordes. Está a unos 40 kilómetros de Albi, más o menos. Entonces, había unos vecinos que hablaban patois. El patois, ahora ya no sé si se habla, en aquel momento hablaban patois y nos entendíamos bastante bien porque yo hablo catalán, claro. Y entonces ellos hablaban patois, yo hablaba catalán y nos entendíamos muy, muy bien. Había muchísimas palabras que en patois y en catalán eran parecidas. Cerca, parecen cerca castellano y patois, muy próximas. En catalán, sí. Catalán y patois era muy parecido. Muy parecido. Sí, 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 sí. Pareil, pareil. Totalmente pareil. Es difícil a explicar. Patois por los españoles me digo que está dialectos. Dialectos es una lengua que no se usa muchísima. Esta dialecto desaparece. Desaparece. Sí, sí. No es acento, es palabras que nos usemos, no conocidos en No otras, utilizáis, sí. en otras regiones, la gente de otras regiones ni pueden comprender estos dialectos. Lo sé, porque además es un dialecto, o era entonces un dialecto totalmente de la campaña. Era un dialecto rural, totalmente rural. Totalmente. Sí. Únicamente se hablaba en pueblos y muy pequeñitos, pueblos de muy pocas personas. Hablaban patois. En mi región habemos antes un patois mayennais, patois angevin. Sí. Mayennais. Estoy de la Mayenne, Anjou, de l'Anjou également, et on parle un patois. Et je peux parler un patois. D'accord. Ils sont là, ils sont mûrs, ils sont des choses comme ça, ils sont on rajoute des i à la fin des mots, un peu comme au Canada. Au Canada, lo mismo en Canada. D'accord. C'est des petits rajouts de voyelles vocales que nous rajoutons aux mots. Muy bien. Y después quería, si me permitís, ya me callo, después ya me callo. Quería decir otra cosa, que aprovechando lo que ha dicho Manuel, me parece, ha dicho, los normandos son vikingos, tienen un origen vikingo. Los bretones tienen un origen celta. Sí. Los bretones tienen un origen celta. Entonces, hay muchas costumbres y hay muchos hábitos, que tienen su origen en los celtas, los bretones. Los bretones fueron un pueblo que luchó muchísimo contra el Imperio Romano. Acerbamente. La Galicia es lo mismo. Sí, bueno, parecido a los gallegos y los asturianos, porque... Están todos hermanados, es que están todos hermanados Galicia, porque sí. están todos hermanados porque eso de gallego, de Portugal, el país de Gales, entonces la Bretaña es de origen celta, pero la Francia entera es de origen celta. Lo que pasa es que la Bretaña resistió muchísimo por estar más apartados, ¿no? Y tanto, Pero y tanto. el propio, la Galia entera
los galos son celtas, porque ya vimos que el vocablo celta fue un vocablo que se inventaron los romanos, ni siquiera se lo inventaron los celtas, ¿no? Entonces eso de que la Galia tenga la misma raíz que Galicia, o incluso Portugal, que es el puerto de los galos, y el país de Gales, sí. Pues ahí viene mucho la crítica que a veces hemos hecho de que no nos gusta que diferencien tanto entre celta, celtíbero y íbero, porque es una diferencia moderna que en la antigüedad no existía. Que la región del levante de España tuviera matices dialécticos diferentes a los gallegos, pues ya estamos viendo que el planeta entero tiene sus matices dialécticos. Hasta, sí. Es verdad. Y en la propia Andalucía existe un andaluz, existiendo el ceceo y el seseo. Sí. No existe el andaluz. Existe más de un andaluz. Y entonces, para no volvernos locos y fracturar andaluz en 20 dialectos andaluces, porque el cordobés es lo mismo que el sevillano, pues no lo es. Entonces, si nos ponemos finos, podemos decir de que cada uno habla la lengua de su padre y de su madre, pero es que sí, los gobiernos llegan al pupitre, el niño se pone en el pupitre y el profesor corrige los acentos, las tildes y te dice lo que está correcto y lo que no está correcto. Pero claro. A mí me hace mucha gracia cuando cojo las jarchas del siglo X que se escribían en Andalucía de lengua mozárabe. Son deliciosas, sí, me encanta. Y al leerla la puedo comprender enteramente. Claro. Enteramente. Y no sé mozárabe, pero ¿qué es lo que pasa? Que es que el mozárabe no es una lengua romance. Y las lenguas romance, uno si se concentra y se relaja, es capaz de entenderlo. Porque has estado comentando cómo el catalán tenía tanto vínculo con el patuá. Pero ¿y cuánto no vínculo tendrá el patuá con el andaluz o el catalán con el andaluz? Si yo mismo tengo algunos vídeos cogiendo el diccionario de francés y mirando todas las palabras que tenemos en común y son una barbaridad. O sea, verdaderamente hasta me atrevo a afirmar de que el español y el francés es la misma lengua con acento totalmente diferente. Totalmente. Perdón, que en Francia no dicen diferente, dicen different. Diferent. ¿Vale? Que es diferente. A ver, allí no. Sí. Des accents y des mots diferentes. Habemos acentos diferentes, pero sí. palabras diferentes. Palabras. Sí. En el sur de Francia, además, Manuel, con respecto a lo que has dicho con el catalán, tú piensas que el sur de Francia, el Rosellón, Occitania, la Languedoc, esa zona fue la Cataluña Norte en tiempos. Catalán. Fue la Cataluña Norte, o sea, los límites de Cataluña no estaban en los Pirineos. Los límites de Cataluña en la Edad Media, no recuerdo los años y los siglos, pero allá por el 1000 y pico, 1200 quizá, 1300. Me tengo que mirar la historia porque aquí no soy buena. Pero en 1000 y pico... Y el rey Jaime el Conquistador fue de los únicos reyes de Europa que defendió a los cátaros en la cruzada albigense. Sí. Bueno, pues lo que quería decir es esto. Cataluña no se quedaba en los Pirineos. Cataluña traspasaba los Pirineos y había la Cataluña Norte, que es la zona que ahora es, pues ya te digo, la Occitania, el Languedoc, Aude, me parece que l'Aude también. Sí. Y la Provence y alguna otra zona. Eso era territorio catalán. Y creo que un rey francés, en una de las guerras, de las muchas guerras, pues quitó el territorio a los catalanes y lo dio a los francos. Catalanes, en Cataluña
en territorio catalán ha llegado a estar incluso la capital de Grecia, Atenas. En aquella época se creó la famosa frase de la venganza catalana, porque la venganza catalana procede de un movimiento que sucedió cuando montones de catalanes se embarcaron para una cruzada en Jerusalén, pero pasando por el reino bizantino, que estaba ya casi destruido por los turcos, le hicieron una jugarreta a los catalanes, intentándole doblar o triplicar el precio del pasaje desde la Grecia a la Jerusalén. Y la respuesta que dio los catalanes fueron dominar la ciudad de Atenas durante decenas de años. No estamos aquí para vacilar de cómo los españoles dominaron el Mediterráneo durante una buena época, o cómo se nos pidió proteger Nápoles o Sicilia o ese tipo de cosas, pero tampoco está mal recordar de que la gente era aventurera, se ponían en barco y eran capaces de llegar hasta el infinito y más allá, y que no se echaban para atrás ni unos ni otros, ¿no? Ese territorio antiguo lleno de valentía, ¿no? Y a veces lleno de espadazos, la verdad. Sí que el reino de Aragón, con su gran ariete catalán, estaban dispuestos a comerciar hasta los confines del mundo. Y sus barcos no le tenían miedo a ningún otro barco. Los almogávares que golpeaban con sus espadas las piedras y decían «Desperta, ferro, desperta». Les tuvieron mucho miedo a esta gente. Y eran gente de Aragón, mañicos. Roger de Flor y Roger de Luria, los dos almogávares, bueno, eran generales, me parece, o de este ejército mercenario que fundaron ellos. Iban a luchar a tierra de infieles a favor del cristianismo, por supuesto, y de los reyes que en aquel momento había, o de los condes de Barcelona. Los almohades y los almorávides, yo los puedo declarar abiertamente como asesinos, porque eran una ramificación de la secta de los asesinos que lo estuvo llevando otro Hassan que había por ahí en los montes de Chechagüen, en los montes Atlas de Marruecos. Y las entradas que tenían siempre los almohades y los almorávides a la península siempre era porque incluso en el territorio del Andaluz los califas de Al-Ándalus siempre tenían fama de tener un Islam suave. Entonces, incluso los españoles que estaban islamizados en aquella época, se les permitía a la mujer enseñar el ombligo, se les permitía a las mujeres cantar, se les permitía enseñar el pelo, se les permitía a los hombres beber el vino. Entonces aquí, cuando los andaluces decidían ser musulmanes, se pasaban las escrituras musulmanes por donde dijimos. Y los almohades y los almorávides eran de estos muchachos huérfanos, el mismo rollo que te traen el yihadismo hoy día, del lavado del cerebro y todo ese tipo de cosas. Y ya eran gente dura. Y si esa gente dura llegaba un momento que luego le tenían miedo a esos caballeros, pues entendemos también el cómo estaba de guerrero el otro bando, ¿no? Habéis dicho una frase que no la habéis traducido para el hispanohablante, si he escuchado el no sé qué del hierro, de cuando los almohades golpeaban, que al verlos que le golpeaban con las espadas en las piedras para romper la espada en símbolo de miedo, de no querer pelear. Manuel, los almogávares no son ni los almohades ni los almorávides, son otros, son mercenarios al servicio de un rey, ¿entiendes? No eran musulmanes. Quizás en las filas había musulmanes, eran mercenarios, es decir, militares, por decirlo de alguna manera, a sueldo, militares a sueldo. O sea, a ellos les pagaban por pelear, por hacer la guerra, para que me entiendas.
no eran, o sea, no eran del Califato de Córdoba, de los granadinos, no eran árabes. Eran aragoneses. Creo. Eran aragoneses, exacto. Aragoneses. Sí, eran aragoneses, efectivamente. Y golpeaban el hierro, golpeaban las espadas para causar miedo entre la población. Exacto, y decían, despierta, antes de atacar un pueblo, decían, desperta, ferro, desperta, golpeando las piedras con sus espadas. Entonces acojonaban a la población, que les llegaron a decir, a ver, en Turquía, para decir a los niños, para asustar a los niños, decía que venían los catalanes. Sí, exacto. Sí, es verdad. Una manera de asustar a la gente, decían que vienen los catalanes, en vez de decir que viene el diablo o que viene el hombre del saco, a los niños se les contaba que venían los catalanes. Es verdad. Pues me gustaría volverle a dar la palabra al compañero San. Tenía pensado de que la entrevista de hoy fuese cortita, y lo que sí me gustaría es invitarlo más veces a si él quiere, si vous voulez aider à la gente de la Coven Internacional Ecléctico. Sí, teníamos pensado a lo mejor hablar un poquito del francés por ir cogiendo el acento, si nos quieres enseñar algunas palabras básicas, y si apetece luego nos damos un saludo en esperanto y por mí así terminamos de estructurar esta hermosa entrevista. A mí me encantaría oíros hablar en esperanto, Manuel. Me encantaría. Antonia dirás al min que ŝatus multe aŭskulti min paroli la universala lingvo. Mi aceptas, mi volas multe paroli in Esperante, kaj mi povas diri saluton mia amiko Sam, kiel vi fartas? Saluton Manuel, mi fartas bone. Mi aŭskultis la sama que tu. Mi aŭskultis que via amiga Antonia ŝatus que nos parolas en Esperanton. Ĉu Esperanta lingvo facila per lerni? Mi trovas que estas tre facila paroli la estan lingvon. Tiu lingvo estas muy facila, tre facila. Kiom da tagojn bezonas la viro que volas paroli bone la Esperanta? Ĉu vi povas ripeti? Kiom da lekcionoj bezonas la viro que li volas lerni Esperanton? Mi diras que tion lingvon necesitas sole cente horas, una jaro por bonege lerni tion. Ĉu vi pensas lo mismo, la sama que min? Mi pensas la sama, sed ĉar mi scias que vi estas granda estudistoj de aliaj lingvoj. Se mi scias que vi parolas bonege la germana lingvoj, la angla lingvoj, ankaŭ nun
vi estudas la hispana lingvon, mi comprenas que vi amas tre multe la lingvojn, sed mi, que estas malstrukturaj homoj, mi pensas que que la homoj povas paroli Esperante tre rapide, sed si li volas praktiki, mi komprenas que ankoraŭ mi ne estas, mi ne havas grandan nivelojn de la lingvoj, sed mi povas komuniki con la homaro. Y mi pensas que con dek horoj, mi pensas que kun dek horoj homo povas paroli bone, tre bone ne, sed bone yes. Mi pensas que vi parolas pli bonege que mi. Mi estas ankoraŭ lernento la Esperanton. Mi bezonas sole una jaro. Una jaro mi parolos bonege poste. La Ĉu en ŝi intervjuo fartas bone? Ĉu vi fartas bone en ŝi intervjuo hodiaŭ matene? Mi ŝatus paroli en gracias, dankon por la intervista parlanos. Mi ŝatas la personaj, la homoj, la rente. Sí. Ĉu vi retornos, ĉu vi volvas a la chat de la Joven Internacionala? La próxima kio vi volas diri? Ĉu mi volas mi pensas que en alia momenton mi petas al vin, Sam, ĉu vi povas helpi min kun mia Esperanta videojn? Mi petas, bonvolo. Claro que sí. Mi povas helpi vin. Ĉu la mi parolas en la hispanan ahora. Antonio, la rente. Ĉu la otraj homoj ŝatus aŭskulti nin? Mi pensas que sí, mi pensas que yes. Yes, mi ankaŭ pensas la sama. Se vi volas, ni povos diri ĝis la revido. En la otra vez nos parolas en Esperanton. Kelke vortojn, kelke frazoj que ni povas diri dankon por este momento. Mi povas kompreni vin. La Esperantaj videojn en la mia YouTube kanalon mi havas malmultaj videojn pri la Esperanto, sed mi volos fari pli Esperantan videojn kaj mi marĉas
más rapide. 1000 marchas más rapide. Ah, ¿Vale? mi Mine parola havas problemoin, mine havas problemoin, mine devas pagi neniun, kaj mi estas tre feliĉa per havi granda amikon. Oh, dankon. Mi helpos vin por la postan videon que vi faros. Dankon, San, dankon. Frazojn frazojn pri la Francio pri la lingvojn de sí, está posible. Merci beaucoup, mon ami Sam. Merci a todos, gracias a todos, gracias a tú, mi granda amigo que vi estás. Muchas gracias, Sam. Un abrazo muy grande que te mando. Te Un podemos abrazo ayudar. también. A ti que te está gustando estudiar español, también puedes contar con nosotros para escuchar los diferentes acentos, para escuchar palabrejas, para practicar. Y muchas gracias. Muchas gracias por ayudarme desde siempre con el Esperanto y con otros idiomas y por la amistad. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias, Manuel y Sam. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Gracias, Ismael. Debo escuchar mucho más vía canal para mejorar mi español. Hablo un poco español, pero... Lo hablas muy bien, Sam. Te entendemos perfectamente y lo hablas muy bien. Gracias. Por supuesto que sí. Supuesto que sí. Gracias. Gis la revido, coin de la tuta mundo. Gis la revido. Gis la revido. Hasta pronto. Gis.